Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué gusto, qué privilegio estar otra vez con ustedes para poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Y como ya lo sabemos, los días jueves estamos examinando cada uno de los libros contenidos en nuestra Biblia o en nuestro canon, recordando que la Biblia no solamente es un libro, la Biblia es una gran biblioteca que contiene diferentes libros, documentos, cartas, epístolas, testimoniales, profecías, poesía. Y nosotros estamos tratando de extraer de manera general la riqueza de cada uno de los libros que tenemos en nuestra Biblia. El día de hoy nos toca examinar uno de los libros tal vez más controversiales de toda la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Este documento quiso ser desechado por algunos rabinos y algunos cristianos también lo llegaron a menospreciar. Sin embargo, el concilio de Jamnia, que fue el concilio más importante para reconocer los libros que formarían el canon judío, esto fue en el año 98 o en el año 99 después de Cristo, los judíos reconocieron este documento como palabra de Dios y útil para la instrucción del judío, en consecuencia, también útil para la vida del cristiano. Estoy hablando del libro Cantar de los Cantares. Y bueno, Cantar de los Cantares es controversial porque aborda temas concernientes al amor matrimonial, pero los eleva a un punto al cual muchas veces no estamos acostumbrados a reflexionar. Sin embargo, veremos algunas cosas hermosas en este documento que van a ser de utilidad para nuestra vida espiritual y para nuestra vida matrimonial. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Leemos todos en voz alta. 1:1. ¿Lo tenemos? Dice así: Cantar de los Cantares. Y para que no quede duda, dice, el cual es de Salomón. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ya de lleno vamos entendiendo dos cosas, el título y el autor. Así que empezamos con lo primero, el título. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es la expresión inicial del poema, por eso así se llama el documento, Cantar de los Cantares. Si recuerdan que era costumbre de los hebreos darle nombre a los documentos a partir de la primera palabra o la primera frase que aparece en el libro. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Bueno, en el hebreo o en el texto hebreo sería Bereshit, porque así inicia. Bereshit bara Elohim. Bueno, entonces a partir de eso se le da el nombre a algunos documentos en el canon hebreo. Y Cantar de los Cantares lleva su nombre porque así inicia este gran documento que es un poema largo. Cantar de los Cantares. Bueno, es la expresión inicial del poema, el cual nos indica que es el mejor cántico elaborado por Salomón. Cantar de los Cantares es por creces el mejor documento o el mejor poema elaborado por el rey Salomón, y por eso se titula así, Cantar de los Cantares. Se conoce como el grado superlativo. Por ejemplo, para hablar de nuestro rey, el grado superlativo se expresa así, Rey de Reyes. O para hablar de una verdad enfática, Jesús dirá, de cierto os digo. Y en este caso, para que quede claro que este es el rey de los poemas de amor escritos por Salomón, que este es el cántico más importante elaborado por el rey Salomón, le titula Cantar de los Cantares. ¿Les suena un poquito al lenguaje de Salomón? Vanidad de vanidades. Es una expresión que se acuñó sobre todo en la época de Salomón, sobre todo en la poesía, para enfatizar verdades muy importantes.
Bueno, ese es el título, Cantar de los Cantares, el cántico o el poema de amor más importante de Salomón. El autor queda muy claro en el versículo 1, es Salomón. Creo que no tenemos debate con eso, ¿verdad? El autor es Salomón, al menos el autor humano. Cuando hablamos de autor estamos hablando del autor humano, recordando que la Biblia es una obra divina humana. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién escribió la Biblia? Los santos hombres de Dios. Pero ¿quién inspiró a esos santos hombres de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿la Biblia es un libro totalmente divino? ¿Sí o no? ¿Y totalmente humano? También. Entonces, no perdamos de vista eso. La fecha. La fecha es aproximadamente el 950 antes de Cristo. Yo le puse un punto medio porque es como la media del reinado de Salomón, ¿sale? El 950 antes de Cristo. Aunque este poema probablemente se escribió a los inicios de su reinado, porque expresa una relación pura de amor, como en el diseño del Génesis. Y debió ser en sus primeros años, porque ustedes saben que en sus últimos años el rey Salomón se desvió y el amor fue distorsionado a la poligamia y a cuestiones perversas. Bien, naturaleza literaria. No hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Porque su naturaleza es poética. Cantar de los Cantares es un poema, un gran poema, pero siempre dejamos en claro que es poesía hebrea, que a diferencia de la poesía occidental, hemos dicho, la poesía occidental se caracteriza por la rima y la métrica, ¿verdad? Tito, tito, capo, tito. Sube al cielo y pega un grito. Bueno, esa es una adivinanza, ¿no? Pero podemos ver la métrica y la rima. Sin embargo, en la poesía hebrea no es así. La poesía hebrea se caracteriza más bien por los paralelismos en donde se transmiten conceptos. Hemos dicho, hay paralelismos sinónimos, hay paralelismos antitéticos. Y la poesía hebrea está plasmada en este canto. El tema principal, hermanos, y este es el valor del documento, el tema principal es el amor conyugal, o el amor en la esfera del matrimonio. ¿Cuántos aquí están casados? Levanten su mano. ¿Cuántos aquí anhelan estar casados algún día? Levanten su mano. Si no, cuando se quieran casar, no los vamos a casar. ¿Quiénes anhelan casarse un día? ¿Nadie? ¿Ni Onam? ¿Sí, Onam? Bueno, ya Onam fue. ¿Dieguito? ¿Camilita también? ¿Sí? ¿A mí? ¿Saomi? Ahorita están chiquitos. ¿Carlita? Bueno, algún día Dios les va a permitir experimentar una nueva etapa. Y por eso Cantar de los Cantares es un documento importante, porque nos habla del valor del amor conyugal, del amor en el matrimonio. Conyugal es una palabra que se usa como sinónimo de matrimonio, donde se habla de dos personas que llevan el mismo yugo, solo para que quede claro, ¿sale? Bueno, ¿qué tanto le interesa a Dios el matrimonio? ¿Es valioso o no? De hecho, cuando leemos el Génesis, es de las creaciones más importantes en la interacción humana. Ahora, ¿qué tanto valor le da Dios al matrimonio entre su pueblo? Pues mucho más todavía, ¿no? Y el amor en el matrimonio es importante para una vida saludable, para una vida cristiana saludable. Bueno, el propósito, hermanos, el propósito del documento es el siguiente: dar testimonio del amor en la relación matrimonial en la perspectiva de Dios. Ese es el fin. Este cántico es un testimonio del amor matrimonial en la perspectiva ¿de quién? De Dios, a la manera de Dios. ¿Sale, vale? Ante las distorsiones comunes que ofrecían los paganos en aquella época. Por ejemplo, en Medio Oriente, en la época de Salomón, era muy común que el matrimonio estuviera conformado por un hombre y muchas mujeres. ¿Se entiende? O desde tiempos antiguos, en Sodoma y Gomorra, la relación matrimonial se había distorsionado o se había desplazado
por relaciones homosexuales que estaban en contra de la voluntad de Dios. O en tiempos de Salomón había personas que pervertían la relación matrimonial y había otras que se privaban de la relación conyugal, llegando a extremos legalistas. Entonces, Cantar de los Cantares fue un testimonio del amor en la relación matrimonial en la perspectiva de Dios, ante las distorsiones comunes que ofrecían los paganos. Pero pregunto yo, ¿a la fecha siguen existiendo distorsiones con respecto al matrimonio? Muchísimas. Y podríamos decir que son las mismas. Y podríamos decir lo mismo que Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Poligamia, infidelidad, distorsiones en la intimidad sexual, podríamos hablar de homosexualidad, lesbianismo, entre muchas otras cosas, la promoción de relaciones ilícitas, y tenemos que hablar abiertamente de esto en la iglesia, porque Dios habla abiertamente de esto en su palabra. Y tenemos que dejarlo muy en claro, porque aún en la cuestión de nuestros hijos, esto debe ser aprendido desde que son pequeños, porque en la escuela lo van a escuchar, ¿o no? Y lo van a escuchar con distorsiones, lo van a escuchar con mentiras infiltradas. Y por eso cuando hablamos de estos temas, tenemos que abordarlos con seriedad y con el valor que Dios le da. Bueno, ese es el propósito. Hoy vivimos en una sociedad distorsionada que ha dañado la relación matrimonial. Hoy se habla de un matrimonio igualitario entre hombre y hombre o mujer con mujer. Pero ya no es un matrimonio, porque el concepto de matrimonio es ese organismo que tiene la capacidad de la matriz, que tiene la capacidad de dar prole, ¿se entiende? Y ya no puede ser matrimonio, entre tanto que se ha perdido esa capacidad. Hoy se habla mucho de libertad o de libertinaje. Y por eso Cantar de los Cantares es importante tanto para los casados como para los que anhelan un día tener un matrimonio cristiano. Bien, antes de seguir vamos a leer unos pasajes para que se den cuenta de esto. Verso 2. Cantar de los Cantares básicamente habla de la relación entre el rey Salomón y probablemente la primera esposa que tuvo, a la que se le denomina como las, ¿se acuerdan cómo se le llama? Sunamita o Sulamita. Este término Sulamita o Sunamita habla de una región conocida como Sunem, 11 kilómetros al sur de Nazaret, una región judía, y esta mujer era considerada una mujer hermosa, una mujer de tez morena, pero que probablemente llegó a ser la primera mujer de Salomón, con la que compartió sus primeros años en la perspectiva de Dios. Y el cántico empieza con unas palabras de esta mujer que dice: oh, todos juntos, si él me besara con besos de su boca. Ya desde aquí empieza a ser escandaloso para muchos de nosotros el segundo versículo. Pero sí, el amor implica contacto físico. La boca, en este caso, también fue diseñada para interactuar amorosamente con nuestras esposas, o con los esposos, en este caso, para las hermanas. Vean cómo sigue diciendo: porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Es lo que dicen las doncellas, ¿no? Esas doncellas que están felices por la esposa que está con el rey. ¿Se entiende la idea? Y bueno, solamente este es un pedacito de lo que trata todo Cantar de los Cantares. No se debe de espantar usted, porque esto es diseño de Dios, ¿sí o no? ¿Forma parte del amor matrimonial, sí o no? Y la Biblia dice que de no cultivar eso, Satanás nos puede destruir y el matrimonio se puede afectar. ¿Se entiende? Entonces, Cantar de los Cantares va a abordar contacto, abordará también el romance, abordará la fidelidad, abordará la paciencia para aquellos que anhelan el amor,
entre muchas otras cuestiones que hoy vamos a platicar. Bueno, la estructura o el bosquejo del contenido es el siguiente, de manera resumida. Del capítulo 1 al capítulo 2, verso 7, el rey se encuentra con la Sulamita en su palacio. Ya leímos una porción, dice cómo la metió en sus cámaras. Y empieza a hablar de ese encuentro que ellos dos tienen en el palacio del rey. Ahora, esta Sulamita o esta Sunamita era una mujer hermosa, aunque peculiar. Vean el verso 5, todos juntos. Morena soy. ¿Y verdad que no está hablando de un partido político? No, está hablando de su color de piel. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿Pero qué dice? Pero codiciable. Pues probablemente se refiere a esta mujer que ahorita vamos a encontrar en algunos pasajes. Dice después, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. ¿Era una mujer trabajadora? Pareciera que sí, porque se expuso a los rayos del sol, y vamos a ver más adelante que era una mujer hermosa y virtuosa, por la cual Salomón estaba muy enamorado. Dice el versículo 6, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña era mía, o sea, mi carita, mi propio aspecto, ¿qué dice? No guardé. Era una mujer que trabajaba o no, debajo del sol, y aparte hermosa. Esta Sulamita la podemos encontrar en otros pasajes. Miren, busquen conmigo. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 3 y 4. Y pareciera que esta mujer sí tenía cierto peso en la historia de Salomón y en la historia del rey David. ¿Lo tenemos? Lo pueden ver en pantalla. Primero de Reyes 1, versículo 3 y 4. Fíjense, el rey David ya estaba muy viejo y estaba a punto de morir. Y el texto dice, y buscaron una joven, ¿cómo? Hermosa, por toda la tierra de Israel. Y hallaron a Abisac, ¿qué dice? Sunamita. Es probablemente la misma mujer, ¿eh? Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, vuelve a enfatizar. Y ella abrigaba al rey, o sea, lo cuidaba, lo abrigaba en su vejez y le servía. Pero deja en claro el texto, ¿cómo termina? Pero el rey nunca la conoció, porque este rey era el rey David, ¿se entiende? Intuimos entonces que Salomón, siendo apenas un príncipe, llegó a mirar a esta joven de la cual se enamoró. Vean el capítulo 2 de Reyes también, ahí mismo. Primero de Reyes 2, verso 13 al 22. No sé si recuerden que, como en todos los casos políticos, cuando Salomón llega al trono, uno de sus hermanos le quería ganar el brinco. Y entonces su hermano, llamado Adonías, se dio cuenta que no podía hacer nada en contra de Salomón porque Dios estaba con él. Pero este Adonías también estaba enamorado de esta muchachita. Fíjense lo que dice el verso 13. Entonces Adonías, hijo de Agüit, vino a Betsabé, madre de ¿quién? De Salomón. Y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. ¿Por qué Betsabé le pregunta si viene en paz? Porque de antemano él y su hijo Salomón tenían un conflicto por el reino. ¿Se entiende? Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, era, ¿verdad? Porque Salomón lo tiene en sus manos. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Él reconoce que Dios se lo dio, ¿verdad? Ahora yo te hago una petición. La niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará a ti, eres su mamá, para que me dé, ¿a quién? A Abisac Sunamita por mujer. O sea, ¿era hermosa o no? Sí, porque también la quería Adonías, hermano de Salomón. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey.
Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, su hermano, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Pregunta, ¿honró a su madre Salomón? ¿Y era una buena madre? ¿Fue una buena mujer? No sabemos mucho de ella, pero cometió errores. Pero esto nos habla mucho de honra a tu padre y a tu madre, independientemente de los fallos que tuvo Betsabé. Ya saben cómo falló, ¿verdad? Dice después ahí, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, o sea, la consideraba muy importante. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. ¿Creen que eso le gustó a Salomón? Vamos a ver. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino. Se enojó, ¿verdad? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y bueno, sigue la conversación, pero Salomón no se la da, porque por Cantar de los Cantares sabemos que Salomón estaba enamorado de esta chica. ¿Sale? Bien. Vamos a la estructura, hermanos. Entonces, ya dijimos, el rey se encuentra con la sunamita o sulamita en su palacio, del capítulo 1 al capítulo 2, verso 7. Del capítulo 2 al capítulo 3, verso 5, se habla de la visita del amado y la búsqueda nocturna de la sulamita. Hay un drama ahí de cómo el amado la busca, en la noche sobre todo. Después tenemos el cortejo del rey Salomón sobre esta mujer y algunos cánticos importantes del capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1. A ver, vamos a ver una porción por ahí. Vamos a ver 3:6. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Se refiere a su amada? Dice, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, y bueno, empieza a hablar de un poema muy largo que tiene su nivel de complejidad, hermanos, porque estamos hablando de poemas propios de la época y de la cultura del rey Salomón. Bueno, después tenemos en la estructura del capítulo 5, verso 2 al 6:3, una oportunidad desaprovechada, porque tienen la oportunidad de estar juntos, pero la mujer no abre rápido la puerta o la ventana, y cuando va a buscar a su amado ya no lo encontró. Una oportunidad desaprovechada. Después del capítulo 6, verso 4, al capítulo 8, verso 14, se habla del amor que ellos tenían, pero cómo ese amor va en aumento. ¿Sale? A ver, vamos a ver el capítulo 6. Versículo 4. Imagínense que nosotros le hiciéramos poemas a nuestras esposas de esta naturaleza. Sería muy extraño, porque la cultura era otra, ¿no? Fíjense cómo dice, hermosa eres tú, 6:4, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como ¿quién? Como Jerusalén. Eso lo entendemos un poco porque Jerusalén fue muy deseada, muy codiciada, ¿no? Imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. ¿Qué sigue? Tu cabello es como manada de ¿qué? Yo creo que si usted llega y le dice a su esposa eso, como que no lo va a tomar muy a bien. Tus cabellos son como manadas de cabras. Bueno, pero es que en la mentalidad de Medio Oriente tenía una connotación distinta, ¿no? Las manadas de cabras que son a lo lejos una panorámica hermosa, comparados a los cabellos de esta mujer. ¿Qué sigue diciendo? Que se recuestan en las laderas de Galad. Imagínense que le dijéramos a nuestras esposas, ¿tus dientes? ¿Cómo qué?
como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Obviamente suena un tanto extraño, ¿no? Dice después el versículo 7, como cachos de granada son tus mejillas. Suena bien extraño, obviamente, ¿verdad? Sigue diciendo, detrás de tu velo. Bueno, y hay muchas cosas aquí que vamos a encontrar de cómo está muy enamorado este varón y esta mujer, ¿no? Y esperemos que estemos así de enamorados. Pero hay una parejita en la célula de oración, siempre da gracias a Dios porque están bien enamorados. Esperemos que estén enamorados, ¿verdad? Ahí está. Y terminamos, hermanos, con la estructura. Capítulo 8, versos 5 al 14. Se habla de la naturaleza del amor verdadero. ¿Sale, vale? Obviamente en el ámbito matrimonial. Acuérdense que este es el amor en la perspectiva matrimonial. ¿Sale? Bien, ahora sí vamos a lo importante, hermanos. A lo que nos importa. Implicaciones importantes sobre el amor conyugal. Aquí pongamos mucha atención. Número 1. El amor conyugal implica el contacto físico, ¿sí o no? El amor conyugal implica contacto sexual, contacto físico. Y es importante que lo hablemos con claridad, porque no puede ser que en el mundo cristiano exista mucho tabú sobre una cuestión que Dios creó y que estemos desinformados desde nuestros primeros pasos en el cristianismo, cuando el amor conyugal, según la Biblia, implica contacto físico. Vean el capítulo 1, ya lo leímos, versículo 2. O si él me besara con besos de su boca. ¿Quién lo dijo? ¿El varón o la mujer? ¿Y eso es impropio? No, porque están en un ámbito matrimonial puro, sano, desde la perspectiva de Dios. Teníamos una tía, ya falleció, por eso puedo hablar de ella, ya muy viejita. Yo creo que le estaba rayando a los 80 años, cuando la visitamos hace tiempo, y me acuerdo que mis papás llegaron, yo era un niño pequeño, pero bien que recuerdo que la tía estaba en desacuerdo que mis padres se durmieran en el mismo lugar, ¿no? Y los quería separar porque ella y su pareja, ya estaba muy grande también, desde años, ¿no? Dormían en catres diferentes. Entonces, hay gente que tiene esas ideas. Y en el ámbito cristiano también, hermanos. Y debemos entender que el amor conyugal implica contacto físico. Eso es importante. ¿Dios se preocupa solamente por nuestro espíritu o por nuestro cuerpo? Hermanos, somos un espíritu y un cuerpo, 100%. Y Dios se interesa en eso. Vean conmigo, por favor, el capítulo 1, verso 9 al 17. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. De seguro que esos carros eran hermosos, ¿no? Bueno, más bien la yegua. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. ¿Está describiendo su corazón o su cuerpo? Porque también eso es importante, hermanos. Sigue diciendo, zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ahora va la mujer. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Fuerte o no, hermanos? Es fuerte, tal vez para la cultura, pero para Salomón no lo era. Sigue diciendo, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Espero que no sean las del Parque Juárez, ¿verdad? He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. 2.1. Yo soy la rosa de Sarón. Nada tiene que ver esto con Cristo, hermanos. Creo que hasta tenemos un canto que dice eso, ¿verdad? Hay que quitar esa parte porque nada tiene que ver con Cristo. Exegéticamente no tiene ninguna relación. Es un abuso arbitrario de los eruditos, y no sé por qué lo hicieron, cuando dicen que Jesús es la rosa de Sarón. En ningún sentido es. Hay que dejarlo claro. No hay ninguna referencia en la Biblia para llegar a esa conclusión. Bueno, entonces veamos algunos pasajes. Génesis 2, 24 al 25. Lo vamos a leer.
¿Quién le da lectura en voz alta? Un hermano, el que ya se esté durmiendo, póngase de pie y lo lee en voz alta, ¿sale? Génesis 2, 24 al 25. ¿Algún varón valiente? Del 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Vean cómo implica el contacto físico. Y los dos serán una sola carne. Esta realidad se hace más palpable cuando nace un bebé, porque esa carnita o ese niño es la unión de dos, ¿se entiende? Y los dos son una sola carne. Sin embargo, está hablando de un contacto físico, de un contacto íntimo. Vean conmigo también primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, 7:2. Creo que lo tenemos en pantalla. 7:2 al 4. ¿Lo tenemos? Dice Pablo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pregunta: ¿es una tentación la fornicación o no lo es? ¿Y cualquier hermano o hermana está vulnerable a ello o no? Ahora, Pablo es realista, repito. Pablo no dice: a causa de las fornicaciones hagan mucha oración, ¿verdad que no? Pablo no dice: a causa de las fornicaciones ayunen 3 veces a la semana. Pablo, ¿qué dice? Si tienen esa tentación, mejor búsquense una pareja. ¿Es realista o no? Porque cuando batallamos con la sexualidad no estamos batallando con nuestro espíritu, estamos batallando con nuestra biología, ¿se entiende? Porque somos individuos con una naturaleza humana y eso no es pecaminoso propiamente. Y por eso Pablo dice eso. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un eufemismo que le pone la traducción, pero ahí se refiere al contacto sexual. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sale, vale? Eso es muy importante porque muchas relaciones matrimoniales llegan a su fin, relaciones cristianas, por el no darle atención a cuestiones tan importantes como estas. Y pensar que orar a Dios, servir en la iglesia y hacer las cosas que a Dios le agradan son suficientes para que el matrimonio se mantenga sano. Pero la Biblia dice que no, que en el matrimonio debe haber un contacto físico constante de ambas partes. Eso es natural y es sano de parte de Dios. Sigue diciendo el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ¿sino quién? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Repito, mutuo consentimiento. Pero voy a decir algo voy a dejarlo en claro. Si su marido tiene la necesidad y usted se rehúsa, está pecando en delante de Dios y lo está exponiendo a la fornicación, a la tentación de Satanás. ¿Lo dice la Biblia o no, hermanas? ¿Verdad que sí? ¿Quiere usted que Satanás tiente a su marido? ¿Verdad que no? Y si el marido no cumple con la mujer, por las razones que sean, ¿está exponiendo a su mujer, sí o no? Entonces, aunque esto suene un poco colorado, para nuestra cultura es importante para Dios y lo debemos de mencionar. Bueno, esa es la primera implicación. Segunda implicación. Número 2. El amor conyugal implica romance. ¿Cómo lo expresaba Salomón el romance? En poesía. Usted tal vez no es poeta, ¿verdad que no? Algunos tal vez sí. Pero, ¿de qué manera podemos expresar el romance en nuestra relación matrimonial? Denme ejemplos, varones. Hermanas. Las hermanas son más fáciles para dar ejemplos de esa índole. Pero, ¿de qué manera podemos expresar el romance? ¿Con palabras? ¿Qué más? ¿Con un detalle? ¿Una canción? ¿Una caricia? ¿Qué más? ¿Un regalito? ¿Unas flores? ¿Una salida? Y muchas otras cosas. Hay hermanos que se sienten bien machos
Y de esos machos cavernícolas antiguos que dicen, pues yo a mi esposa nada más me junté con ella, me casé con ella, le di a mi suegro 2 marranos, bien felices a la fecha, ¿no? Y nunca le hemos dado ni una flor, ni un detallito. Pero también el hombre necesita que la mujer sea romántica o no. Porque a veces la mujer llega a la conclusión de que el hombre es muy carnal nada más. Y que el hombre con eso está feliz. No, el hombre también necesita un abrazo o no. También necesita detalles. También necesita que se le manifieste el amor en romance. Sí, estamos hablando de romance, hermanos. Y vemos que es recíproco entre Salomón y su mujer, la sunamita. Entonces, eso es lo segundo que encontramos. Y no voy a dar textos porque todo el Cantar de los Cantares habla de amor romántico. ¿Sale, vale? ¿Qué va a hacer mañana usted con su esposo, hermana? Un detallito romántico. ¿Y usted, hermano? También. Bueno, número 3. El amor conyugal tiene su tiempo. Número 3. Y esto va para los jovencitos. ¿Cuántos están aquí solteros? Algunos ya tienen la esperanza para las bodas del Cordero, seguramente, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Y debemos entender, hermanos, que el amor llegará en el momento de Dios. Y los jóvenes no se deben desesperar, porque si se desesperan y cometen una decisión equivocada, van a sufrir toda la vida las consecuencias, a menos de que la misericordia de Dios intervenga si así Dios lo desea. Pero muchas veces pueden arruinar su vida matrimonial, la vida de sus hijos, la vida de sus padres. Una parte de la congregación se puede afectar por jovencitos que sirven a Dios o aman a Dios y toman decisiones incorrectas, porque quieren despertar el amor antes de tiempo. Y este es uno de los énfasis más importantes en Cantar de los Cantares. Fíjense, 2:7 de Cantar de los Cantares. Hasta canciones han inventado, ¿verdad? De este anhelo de con quién me casaré. Yo tengo tantos deseos de conocer a la mujer. Hay una canción por ahí muy popular. Pero los chicos tienen que aprender a esperar el tiempo de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, ¿todos juntos? Que no despiertes ni hagas velar al amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera. Es el tiempo de Dios. Y los jovencitos y las jovencitas que al menos están aquí, excepto por Onésimo, no están preparados para el amor, ¿o sí? Ninguno de ellos sabe trabajar, ¿o sí? Ninguna de ellas, bueno, nada más está Camilita y las niñas, tienen la capacidad de ser mamá todavía, ni de cuidar un hogar. Entonces, ¿el consejo cuál es? Que eso va a llegar a su tiempo. No despiertes ni hagas velar al amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera. Cuando sea el tiempo de Dios. Esa es la idea. Y yo creo que tenemos en la iglesia testimonios de hermanos que llegaron a la relación matrimonial en el tiempo de Dios. Y eso es hermoso y es el modelo que debemos seguir. Lo repite después en el capítulo 3, verso 5. Ahora vamos a pedirle a un joven que lo lea en voz alta para que no se le olvide. ¿Quién lo quiere leer de los jóvenes? 3:5. Quien guste. Es palabra de Dios, ¿eh? ¿Quién lo lee? 3:5. ¿Tú, Camilita? Adelante, mija. O sea, aquí la figura del amor es la de un personaje que está dormido. Y cuando alguien está dormido, cuando despierta, es porque su cuerpo ya lo necesita. Despertamos de manera natural. ¿Y qué pasa cuando alguien llega y te despierta en la madrugada? ¿Salen las cosas bien? No, te duele la cabeza, las cosas salen mal. Y el amor es así, dice Salomón. No lo despiertes, no lo pongas en vela hasta que Él quiera. Es el momento indicado, cuando Él lo desee, cuando Dios lo indique. Bueno, esto para los jóvenes de manera en particular, incluso para los jóvenes ya más grandes. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Número 4, ya vamos terminando. El amor conyugal
debe estar guiado, vamos a decirle también protegido, por la familia. ¿Sale? El amor conyugal debe estar guiado por la familia. O sea, la Biblia sí deja muy en claro algo. ¿Cuándo será el tiempo del amor para los jovencitos que están aquí? ¿Cuál es el instrumento que utiliza Dios para decir, ya es el momento? Su familia, ¿se entiende? No es que el jovencito, la jovencita llegan y dicen, ¿saben qué, papá, mamá? Ya me voy a casar. Y no les vengo a avisar, échenme la mano y ya. No, eso no es correcto. En la Biblia no promueve eso. El tiempo de Dios es cuando los padres reconocen, porque ¿a quién puso Dios para guiar a los hijos? A los padres. ¿Y siempre van a hacer lo mejor por nosotros? Sí. Cuando los padres dicen es el tiempo, es porque Dios está probando. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Si no, te va a ir mal. Yo me acuerdo cuando era jovencito y escuchaba mucho estos sermones y como que no le dábamos mucha atención. Pero después con el tiempo me doy cuenta como pastor que es una realidad, que quien honra a su padre y a su madre en esta área le va muy mal y las cosas salen mal. Veamos el ejemplo que tenemos en Cantar de los Cantares. 8:8, por favor. Dice el 8:8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Dice, si ella es un muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. ¿La protegen o no? Si sus hermanos la protegen, edificando sobre su hermana, que es como un muro, un palacio de plata. Si su hermana es como una puerta, ¿qué dice? La guarneceremos con tablas de cedro. ¿Y qué dice la hermana? Yo soy muro y mis pechos como torres. ¿Se está guardando o no? ¿Y la familia la está protegiendo o no? Sí, y la familia debe estar atenta a que la jovencita, el jovencito, sean dirigidos por Dios a través de sus padres. Ejemplo, primer carta a los Corintios, hermanos, 7, versículo 36, 7:36. Veamos lo que dice Pablo, porque toda la Biblia tiene una armonía, y aunque Cantar de los Cantares tiene su nivel de dificultad, aquí Pablo dice algo muy importante. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, ¿qué dice? Haga lo que quiera. Pregunta, ¿Dios le da autoridad al padre para que él determine el tiempo para su hija o su hijo, sí o no? Ahí dice que sí. O sea, el día de mañana no puede llegar Camilita o Saomi o Ami con sus papás diciéndoles, me voy a casar. Ahí los espero en la boda, ¿sale? Ya hablé con el pastor y el pastor dijo que sí. ¿Quién es el pastor para autorizar eso, hermanos? Nadie. Porque Dios colocó a los papás, ¿se entiende? Entonces, la Biblia sí deja muy en claro que son los padres los que deben guiar si el tiempo es el adecuado o no es el adecuado. Y yo lo pregunto a los padres, ¿saben ustedes cuándo es el tiempo adecuado para sus hijos o no? ¿Ustedes se percatan cuando sus hijos ya están preparados para una relación seria como el matrimonio? Y la Biblia sí deja muy en claro eso, hermanos. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿qué dice? Bien hace. Y si le dice, ¿no es el tiempo? No es el tiempo. No estamos diciendo que el padre escoja la pareja, no me malinterpreten. Estamos diciendo que el padre, como cabeza de familia, con la madre, son los que reconocen el tiempo del amor para sus hijos. Y terminamos, hermanos, número 5. El amor conyugal debe ser protegido por la propia pareja. En este caso estamos hablando de evitar la infidelidad, de proteger el núcleo matrimonial. Y Salomón lo menciona con algunas figuras. 4:12 de Cantar de los Cantares, por favor. 4:12, fíjense. ¿Lo tenemos? ¿Todos juntos cómo dice? Huerto, ¿qué dice?
cerrado eres. ¿Está abierto para todos? No, es un huerto cerrado. ¿Qué hay en un huerto, hermanos? Diferentes frutas. O sea, un huerto es un lugar de deleite para comer, para disfrutar de la fruta. Pero ¿cómo es la mujer de Salomón? ¿Un huerto qué? Cerrado. O sea, él la protege. Y él le hace saber que ella debe protegerse. ¿Sale? Huerto cerrado eres, amada mía, esposa mía. Fuente cerrada. Pregunto, ¿una fuente qué representa? Vida, disfrute, satisfacción. Pero es una fuente cerrada. Deja claro, fuente sellada. ¿Se acuerdan del proverbio que dice: se derramarán las aguas de tu fuente por doquier? ¿Se acuerdan que dice eso? Hablando de la mujer extraña. Que el que se casa o se une a la mujer extraña va a sufrir infidelidad sí o sí. Pero en el matrimonio se debe proteger, como lo dice aquí. Veamos también el capítulo 2, verso 15. Por favor, ya estamos terminando. Cazadnos las zorras. ¿Qué serían las zorras en este caso? Los intrusos, la mujer y el hombre extraño. ¿Qué dice el texto? Cácenlas, acaben con ellas. Las zorras pequeñas, que son las que más molestias dan, dice el texto, que echan a perder ¿qué? Las viñas. ¿Cómo lo traducimos? Evitemos a las personas que quieren acechar la viña, el matrimonio, que lo quieren destruir. Mujeres u hombres con malas intenciones. ¿Se entiende la idea? Obviamente esto es poesía, por eso tiene su nivel de dificultad. 8:11. Y terminamos con este texto. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. A ver, esta viña, recuerden, el huerto, la viña, la fuente, ¿qué representan? El matrimonio. Y así como la viña, el huerto y la fuente producen vida, disfrute, satisfacción, es algo importante. Dice que para Salomón era tan importante que esta viña le entregó ¿a qué? A guardas. O sea, es como una forma de decir, la ha protegido como si le hubiese puesto guaruras alrededor, ¿se entiende? Para Salomón es muy importante su relación. Debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. O sea, está hablando del valor, del disfrute y del gozo que tiene esa viña, ¿se entiende? Es valiosa. ¿Cómo dice el 12? Todos juntos, mi viña. ¿Qué dice después? Que es mía. ¿Está delante de quién? De mí. Entonces es importante, hermanos, que el punto número 5 lo recordemos. El amor conyugal debe ser protegido por la pareja. Quiero preguntarles algo. ¿Puede tener una hermana o un hermano amigos confidentes? ¿Hermanos? Yo puedo tener una amiga, hermana confidente con la cual pueda desahogarme, que no sea mi esposa, con la cual pueda contarle mis cosas, sentirme en confianza. ¿Puedo hacer eso, hermanos? Eso es diabólico. Eso es satánico. ¿O puede mi esposa tener un confidente, un amigo al cual le cuente sus problemas, sus pesares, sus problemas íntimos del matrimonio para que le ayude? ¿Eso es correcto, hermanos? No es correcto. Y si alguien aquí está haciendo eso, está pecando en contra de Dios y en contra del matrimonio. ¿Quién es el confidente de las hermanas casadas? Su esposo. ¿Y quién es la confidente de los hermanos casados? Su esposa. No existen los amigos y amigas confidentes. Cuando usted se casó, usted desechó a los amigos y amigas íntimas que tenía. Claro, aunque sean mujeres, las hermanas no pueden confiar más en una amiga que en su propio esposo. Y los varones no pueden confiar más en un amigo que en su propia esposa. ¿Sí queda claro eso, hermanos? Se debe proteger la viña, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pero es que es hermano de la iglesia y cree en el Señor Jesucristo. No importa. Eso no es correcto. ¿Se entiende eso, hermanos, verdad? Hay que dejarlo muy en claro. El matrimonio es valioso y lo debemos proteger. Implicaciones teológicas, solamente puse una, porque la verdad está bien difícil este libro para sacarle más jugo, Probablemente, y digo probablemente porque no hay una razón hermenéutica para llegar a la conclusión, una metáfora del amor de Dios, ¿con quién? Con su pueblo.
Sí, porque la Biblia muchas veces habla de la relación entre Dios y su pueblo a través de un matrimonio, ¿verdad? La novia de Cristo, por ejemplo, la esposa de Cristo. Pero eso solamente es una probabilidad. Hermanos, ¿alguna preguntita? ¿Comentario? ¿No? Hacemos una oración entonces. Disfruten su matrimonio. Y los que no estén casados, esperen el amor, esperen el tiempo de Dios, que cuando llegará será lo mejor. ¿Sale, vale? Oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu palabra hermosa. Despídenos, Señor, llévanos en paz a nuestro hogar y bendice todos los matrimonios aquí presentes. Perdónanos porque todos aquí hemos fallado en nuestro matrimonio. Perdona a mis hermanos, a mis hermanas, que todos aquí hemos pecado muchas veces, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser honestos, a hacer matrimonios de acuerdo a tu voluntad. Y bendice a los jóvenes, a los niños, que en un futuro, si tú así lo deseas, también tendrán una condición matrimonial. Esperamos que la Iglesia pueda guiar, Señor, en tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén.